La vida, esta maravillosa realidad que nos mueve y nos conmueve, en manifestaciones tan distintas como personas habitamos este planeta. Y cuanto más aprendemos de ella, de sus reglas, de sus patrones y sus códigos, más valoramos poder ayudar a personas que no pueden concebir de manera natural. Igenomics nace en el 2009 para trabajar de la mano con clínicas de reproducción y especialistas en fertilidad, poniendo la genómica al servicio de estas parejas con el fin de lograr un bebé sano en casa. Desde entonces, hemos sacado a la luz más de 500 publicaciones científicas sobre la salud reproductiva y procesado millones de muestras, pero aún no es suficiente. Queremos ayudar a hacer la genética más accesible y universal, ampliando nuestra actividad más allá de la fertilidad, contribuyendo con ello a un mundo en el que la genómica de precisión permita obtener información más precisa y oportuna sobre la salud de futuras generaciones, y donde concebir un bebé sano y detectar enfermedades hereditarias esté al alcance de todos. Igenomics cuenta con laboratorios y equipos cerca de ti, en cada uno de los 26 países en los que nos encontramos, y todo un equipo multidisciplinario de genetistas y consultores científicos, conectando así a clínicas, especialistas y pacientes a través de nuestro ecosistema digital y sus plataformas, reportando resultados de manera más predictiva e inteligente, gracias a nuestros algoritmos basados en inteligencia artificial. En Igenomics creemos que la genética debe estar al alcance de todos, porque las decisiones importantes merecen un diagnóstico preciso y personalizado, y queremos acompañarte en este apasionante viaje que es la vida. Igenomics, with science on your side. En Igenomics, compañía especializada en servicios de genética reproductiva, trabajamos para que la infertilidad no sea una barrera imposible de superar. Colaboramos con más de 3.500 clínicas de todo el mundo para ayudar a las personas que desean formar una familia. El endometrio es el tejido que recubre la cara interna del útero, el lugar donde se adhiere el embrión cuando comienza su desarrollo. El embrión y endometrio, en perfecta sincronía, como el mecanismo de un reloj, tienen factores de los que depende el éxito de la implantación y posterior embarazo. Pero si el ambiente que encuentra a su llegada no es el adecuado, ni siquiera el mejor embrión podrá adherirse bien. Hay factores que podemos analizar y, si fuera necesario, sobre los que podemos intervenir para mejorar el pronóstico reproductivo de la paciente. El 20% de los problemas de infertilidad están relacionados con el factor endometrial. Por eso es tan importante conocer el funcionamiento del endometrio de cada futura mamá y así personalizar su tratamiento. Antes pensábamos que las bacterias eran nocivas para nuestro cuerpo, pero ahora sabemos que nos ayudan a cumplir con algunas de nuestras funciones fisiológicas. En el útero, al igual que en el tracto digestivo, se encuentra la microbiota, una flora microbacteriana que influye directamente en las probabilidades de éxito de la implantación embrionaria. La flora endometrial está compuesta mayoritariamente por lactobacilos, pero también puede encontrarse otro tipo de bacterias adversas para la implantación del embrión. La endometritis es una inflamación crónica, persistente, del endometrio causada por bacterias infecciosas, que afecta hasta un 30% de mujeres con problemas de fertilidad, cifra que se eleva hasta el 66% en mujeres con fallo de implantación recurrente. Lo más habitual es que estas mujeres no sepan que padecen endometritis, pues es asintomática y no se detecta con una ecografía vaginal. Además, las técnicas tradicionales de diagnóstico pueden no detectarla tampoco, ya que carecen de la capacidad de identificar el patógeno específico causante de la infección. Una flora endometrial alterada se asocia con peores resultados reproductivos, por eso su equilibrio es clave para la implantación embrionaria. Igenomics ha desarrollado el test EMMA, un estudio minucioso que informa de la composición de la microbiota endometrial. Además, el test EMMA incluye ALICE, que detecta y diagnostica los patógenos que causan endometritis crónica y recomienda a tu médico la terapia adecuada para restaurar la microbiota óptima. ¿Cómo funciona?
Se recoge una muestra de tejido endometrial y se analiza la muestra mediante tecnología NGS. Posteriormente, se elabora un informe con la tipología de las bacterias endometriales. Tu médico, guiado por un microbiólogo de Igenomics, te recomendará un tratamiento que, en el caso de que sea necesario, puede incluir una terapia probiótica o antibiótica. Con Emma y Alice, las alteraciones en la flora endometrial y la endometritis crónica dejan de ser factores silenciosos que reducen las probabilidades de embarazo. Debemos prestar la misma atención al endometrio que a los ovarios o el embrión. Tu endometrio será el soporte del embrión y la base de tu futura gestación. Cuanto más sepa tu médico de tu endometrio, más podrá ayudarte a maximizar tus probabilidades de embarazo, porque tu endometrio importa. Volvimos, creo que algunos cada vez que pasa un video no pueden conectar, pero ya estamos acá, ¿ok? María José, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Puedes prender tu Perfecto. cámara, por favor? Sí, ahorita. Dale clic en el botoncito de la cámara. Listo, María José. Un gusto conocerte, por fin. Igualmente. Vamos a presentar a María José Méndez. Ella es estudiante del último año de la Licenciatura de Bioquímica y Microbiología en la Universidad del Valle de Guatemala, con alto interés en la embriología clínica, y realiza su trabajo de graduación sobre prevalencia de VPH y su efecto en la fragmentación del ADN espermático en el centro procreo, donde se encuentra laborando como embrióloga. Y es por ello que nos va a hablar hoy día María José Méndez, prevalencia del virus del papiloma humano en el semen y su asociación con los parámetros seminales. Perfecto, entonces vamos a dejar libre para que puedas presentar ya tu trabajo. Sí, ahorita. ¿Sí? Ahorita te van a mandar el link. Sí. Diego, ¿puedes enviarle para Sí, que... sí. Un segundo. Ya te va a llegar un link en tu ventana para que puedas compartir pantalla y colocar tu presentación. Perfecto. Cabe recalcar de que María José y luego continuamos con Juan Daniel Luna, son jóvenes investigadores que se han sumado a participar y apoyarnos en esta charla. Así que igual que todos, vamos a los siguientes eventos. También vamos a dejar abierta la ventana para aquellos que quieran presentar algún trabajo y algún tema selecto para que podamos escucharlos. ¿Okay? ¿Te llegó Ahí ya ven mi la...? pantalla. ¿Ahí ya la ven? No, No, todavía todavía no. no, ¿verdad? Anda tu presentación. María José, te voy a enviar nuevamente la solicitud para que compartas pantalla. Porfa, cuando te salga la solicitud en la mitad de la pantalla, dale clic en aceptar. Está bien, mitad, puedes aceptar nada. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Correcto, ya está. Ahorita la voy a poner en grande. Listo, ahora sí. Listo. Ok, entonces te Bueno. vamos a dejar para que puedas platicarnos sobre tu tema. Bueno, entonces, buenas tardes. Uy, se me sale. Perdón. No sé por qué no me deja. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, ya se ve perfecto. Perfecto. Bueno. Entonces, buenas tardes. Yo les voy a presentar mi trabajo de graduación, que lo presenté en modalidad de tesis, que se titula Prevalencia del virus del papiloma humano en el semen de pacientes de una clínica de fertilidad en Guatemala y su efecto en la fragmentación del ADN espermático.
Entonces vamos a comenzar hablando un poco de las infecciones de transmisión sexual, que estas pues son una de las patologías más comunes alrededor de todo el mundo y aproximadamente 1 de cada 100 personas, según la Organización Mundial de la Salud, acude a consulta por lo menos una vez al año. Sin embargo, hay un problema con estas y es la falta de diagnóstico, y esto se debe a que la mayoría de sus portadores desconocen de su existencia. Entonces, este es el caso del virus del papiloma humano, que es el causante de la enfermedad de transmisión sexual más común que existe. Y bueno, hablando un poco de epidemiología, se estima que el 75% de la población mundial es VPH positiva. Entonces, también se calcula que alrededor del mundo, pues, y en cada región, la prevalencia suele ser del 30%, y en países en desarrollo tiende a ser un poquito mayor, que es un 42%, y en países desarrollados un poco menor, 22%. Pero en regiones como Latinoamérica o África suele ser muchísimo mayor a estos números estimados. Entonces, en Guatemala tiene muy poco registro acerca del VPH o también acerca del VPH o de la infección como tal. Solo se tienen registros del 2011, en donde se registraban 4.000 muertes por cáncer, en donde el cáncer de cervix era la tercera causa de muerte. Y también en este mismo año se hizo un estudio acerca de la prevalencia del VPH en 291 mujeres guatemaltecas y se encontró que era del 26%. Luego pasó un largo periodo de tiempo sin que haya habido otro registro acerca del VPH. Entonces fue hasta 2020 donde se registraron 1.555 nuevos casos de cáncer con 872 muertes, pero aquí en lugar de ser el cáncer de cervix la tercera causa de muerte, subió a ser la segunda causa de muerte. Entonces, en cuanto a la vacunación, en Guatemala se sabe que esta es exclusiva para niñas. En el sector público solamente se vacunan niñas entre 10 y 14 años con un esquema de vacunación de 3 dosis. Sin embargo, si un niño o un hombre se quiere vacunar, este tiene que acudir al sector privado y cada dosis del esquema de dosis que les mencioné de 3 tiene un costo de alrededor de 1.500 quetzales, lo cual es un precio que sobrepasa y es poco accesible para la mayoría de la población guatemalteca. Entonces, realmente la cobertura de la vacunación para este virus en hombres es nula, y en el caso del sexo femenino, pues es media y media alta. Entonces, regresando al virus del papiloma humano, en cuanto a las infecciones, pues en mujeres se ha visto que este es el factor causal más importante del cáncer de cervix, y por eso la infección en el sexo femenino se ha estudiado ampliamente. En el caso de los hombres se creía que esta era una infección benigna, que era causante únicamente de verrugas genitales y que no tenía tendencia a desarrollar un cuadro maligno clínico, y por eso a la infección en el sexo masculino se le restaba importancia, se le subestimaba. Sin embargo, nuevos estudios han demostrado que puede llegar a causar cáncer de pene, de ano, de recto e incluso del tracto orofaringeo. Y además de eso, se ha demostrado que puede afectar negativamente la fertilidad masculina. Entonces, en varios estudios se ha demostrado que este virus se encuentra en varias partes del tracto reproductivo masculino. Incluso el prepulcio del pene suele ser un reservorio para el virus en hombres asintomáticos. Entonces, esto hace que la relación entre una infección del VPH y una infertilidad masculina sea factible. Además de eso, y por la relación entre el semen y por la cercanía entre el semen y el tracto reproductivo masculino, se dice que la muestra de semen es una muestra de alto valor diagnóstico y de detección para el VPH. Y también el modelo patogénico que une a la infección del VPH con el semen es la unión que se da entre este virus y los espermatozoides. Y esto básicamente se da por una unión entre el sindecano 1, que se encuentra en la superficie de los espermatozoides, con la proteína de la cápside, que va a rodear al virus, que esta es la L1. Entonces, en base a esto, y tomando como base que el virus se une a los espermatozoides y que se encuentra en el semen,
se ha visto que, y varios estudios han demostrado que posee efectos negativos efectos negativos en parámetros seminales, como por ejemplo la movilidad, la concentración y la morfología. Sin embargo, así como muchos estudios han demostrado que posee un efecto negativo, hay otros que demuestran que no posee efectos sobre estos parámetros seminales. Entonces, este tema sigue siendo muy controversial. Y otra forma que afecta en cuanto a los factores del semen en sí es la fragmentación del ADN espermático, y esto se da por dos causas. Primero, por proteínas virales que para que logren llevar a cabo su función, estas tienen que aumentar la concentración de especies reactivas de oxígeno. Y luego por inhibición de acuaporinas, que estos básicamente son unos canales que se encuentran en los espermatozoides en la superficie. Entonces, cuando el virus se une a los espermatozoides, básicamente va a inhibir estos canales, y lo que va a hacer es que ya no se puedan eliminar las especies reactivas de oxígeno, dando como resultados espermatozoides sensitivos al estrés oxidativo. Pero de igual forma, con los parámetros seminales se ha visto en estudios que sí se puede, que el virus sí tiende a aumentar la fragmentación del ADN espermático, mientras otros estudios han demostrado que no induce ningún cambio en cuanto a la fragmentación. Entonces, igual sigue siendo un tema muy debatible. Y en cuanto a las técnicas de reproducción asistida, se han visto varios efectos negativos. Por ejemplo, en las inseminaciones artificiales, al utilizar una muestra infectada, se ve una disminución en las probabilidades de embarazo, y también que puede existir un riesgo de que la mujer contraiga una infección, porque el tracto genital femenino sí se ve susceptible. Luego, en cuanto a la fertilización in vitro, se ha visto que puede llevar a tasas reducidas de fertilización y tasas incrementadas de aborto. Y en cuanto a la criopreservación, se ha visto que este virus tiene la capacidad de retener su integridad genómica a condiciones de ultraenfriamiento. Entonces, también esto lleva a que, aunque solo sea una posibilidad, puede haber una contaminación entre muestras sanas y muestras infectadas. Entonces, viendo los efectos negativos que causa una infección del VPH en el sexo masculino, se decidió hacer este estudio, cuyo objetivo general fue determinar la prevalencia del VPH en el semen de pacientes que asisten a una clínica de fertilidad privada en la ciudad de Guatemala, e identificar el efecto que causa la fragmentación del ADN espermático. Entonces, se trabajaron con 3 objetivos específicos. El primero, implementar un protocolo de extracción de ADN viral en el semen. Luego, determinar la prevalencia del VPH en el semen de estos pacientes mediante la detección molecular del PCR punto final. Y por último, identificar el efecto que causa sobre la presencia del VPH en el semen de pacientes de esta clínica sobre la fragmentación del ADN espermático por medio de una prueba de dispersión de la cromatina espermática. Entonces, ¿por qué es tan importante este estudio? Básicamente se resume en 3 razones. La primera es que en Guatemala no se tiene ningún registro sobre el VPH en el sexo masculino, y como vimos en el sexo femenino también se tienen muy pocos registros. Entonces, los resultados de este estudio pueden dar y van a dar una pauta de la prevalencia del VPH en el sexo masculino en Guatemala. Luego también, como les mencioné, la vacunación es exclusiva para el sexo femenino. Entonces, los resultados de este estudio podrían ayudar a eliminar el concepto errado que se tiene, que la infección y la vacunación son exclusivamente de mujeres. Y por último, identificar el efecto que causa sobre la fragmentación del ADN espermático puede ayudar al conjunto de evidencia que relaciona tanto la infección del VPH con la infertilidad masculina. Entonces, una vez toda la evidencia que se tenga en la literatura sea unánime y de ser esta una relación negativa, pues la prueba del VPH se podría incluir dentro del panel de pruebas infecciosas que se realiza como prueba complementaria para la detección de infertilidad masculina en las clínicas de fertilidad. Entonces, básicamente se trabajó una metodología de 5 pasos. La primera fue la recepción de muestras de semen, que estas se trabajaron con se trabajó un total de 62 muestras, y pues a cada paciente se le otorgó un consentimiento informado, se leyó, se revisó y pues se firmó en caso del paciente estaba dispuesto a participar. Los pacientes que participaron en el estudio eran aquellos a los cuales venían a la clínica por un espermograma y una prueba de fragmentación de ADN espermática como
prueba de rutina de los servicios que ellos hayan solicitado. Entonces, luego de recibir estas muestras de semen, se les realizaba la prueba de dispersión de la cromatina para determinar el índice de fragmentación del ADN espermático, esto con un kit de Ovidiotec. Luego se procedió a realizar la extracción de ADN viral en semen con un kit de Qiagen, y pues básicamente después de realizar la extracción se realizaba la cuantificación de ADN y para obtener tanto la concentración del ADN como los valores de pureza. Por último, se realizó la detección molecular del VPH en semen, con un PCR punto final y utilizando dos pares de cebadores, un control de betaglobina y los específicos para el VPH que correspondían a las proteínas de la cápside. Y por último, pues los resultados del PCR se revelaron por electroforesis. Y finalmente se realizó un análisis de resultados para determinar la prevalencia del VPH y también para determinar el efecto de la presencia sobre la fragmentación del ADN espermático. Entonces, en cuanto a resultados, en este cuadro se presenta la estadística descriptiva de la concentración y las razones de pureza del ADN extraído de las 62 muestras de semen. Entonces, se obtuvo en general, se obtuvo una media de 6.94 nanogramos partido microlitros de ADN extraído, lo cual es un valor que se acerca al valor esperado, que eran 10 nanogramos partido microlitro. Sin embargo, se tuvieron muestras que se logró extraer una concentración por arriba de 30 o por arriba incluso de 100, mientras que hubo otras muestras en donde los valores obtenidos eran menor a un nanogramo partido microlitro. Entonces, esto hizo que la desviación estándar en el conjunto de datos fuera muy alta, de 5.56. Entonces, buscando una razón por la cual había tanta variación, se pensó en la concentración espermática del eyaculado. Y para ver si este tenía un efecto sobre la concentración de ADN extraído, se realizó este diagrama de dispersión. Entonces, algo importante que mencionar es que en el semen hay 3 posibles fuentes de ADN. La primera, células epiteliales del tracto reproductivo masculino, luego células espermáticas y células redondas, incluyendo leucocitos. Entonces, se observó que en las muestras que tenían una concentración espermática del eyaculado mayor a 120 millones por microlitro, estas tendían a tener una concentración de ADN mayor a los 10 nanogramos por microlitro. Entonces, esto básicamente nos dio la razón por la cual había tanta variación en los datos. E incluso se encontró un patrón en el que a medida que mayor concentración espermática en el eyaculado, se tenía una mayor concentración de ADN extraído. Entonces, esto básicamente nos indica que la extracción de ADN se está dando mayoritariamente de las células espermáticas, y pues esto va a facilitar la detección del VPH porque, tal como se mencionó al inicio de la presentación, el virus se une a la superficie de los espermatozoides o ya sea que se encuentra en su interior. Entonces, tener como objetivo a las células espermáticas durante la extracción del ADN va a facilitar su detección. Luego, en cuanto a la detección ya del VPH en el semen de los pacientes, de los 62, 44 muestras resultaron ser negativas para VPH. Entonces, esto hace que la prevalencia del VPH en esta población haya sido el 71%, lo cual es un dato que supera la hipótesis, la prevalencia hipotetizada, que era del 10 al 30%. Y este dato se estimó en base a los datos de prevalencia reportados por países de Latinoamérica como Brasil. Sin embargo, este dato es alarmante y refleja la importancia de eliminar el concepto errado que se tiene que la infección es exclusivamente de mujeres. Luego, entre los 62 participantes se tenían 8 donantes de semen, y de estos el 75% resultó ser positivo para VPH. Entonces, esto demuestra también la importancia de incluir técnicas de lavado especiales durante la preparación de estas muestras de semen, por ejemplo, durante las inseminaciones artificiales. Entonces, una técnica que se podría realizar es realizar un lavado después de la capacitación con hialuronidasa, que esto permite la remoción del VPH.
Y también se podría incluir a la prueba del VPH dentro del panel de pruebas infecciosas que se le hace a los donantes durante el proceso de selección como donantes de semen. Y por último, para evaluar el efecto de la presencia del VPH, se realizaron estos histogramas. Entonces, del lado izquierdo se muestra la presencia del VPH la presencia del VPH y la fragmentación del ADN en las muestras positivas, y del lado derecho en las muestras negativas. En ambas se puede ver que la tendencia de los datos tiende a ser a lo que quiere decir que hubo un índice de fragmentación muy bajo. Entonces, comparando ambas muestras, se puede observar que la distribución de los datos es muy similar. Las medias que son representadas con estas líneas punteadas también son muy similares. Entonces, esto básicamente nos indica que la presencia del VPH no posee un efecto sobre la fragmentación del ADN espermático en este estudio. Y como mencionaba al inicio de la presentación, hay muchos estudios que demuestran algo similar, que no hay un cambio en la fragmentación del ADN espermático, mientras que otros demuestran que sí hay un cambio, que sí hay un incremento de la fragmentación. Entonces, para poder llegar a un consenso se necesitan más estudios con un mayor número de muestras para poder determinar si en realidad sí posee un efecto. Luego también se evaluaron otros parámetros seminales, como por ejemplo la concentración, la movilidad y la morfología, pero de igual forma que con la fragmentación no se encontró algún efecto notorio o un efecto negativo de la presencia del VPH sobre alguno de estos parámetros. Entonces, básicamente, como no hay ningún parámetro seminal que pueda dar señales de que hay una presencia del VPH en el semen, por ejemplo, hablo de los parámetros que se evalúan durante un espermograma. Entonces, básicamente las pruebas moleculares son la única alternativa viable para poder detectar el VPH en el semen. Entonces, el estudio cuenta con dos limitaciones. La primera es que solo se realizó la detección del VPH y no se realizó la tipificación. Y la tipificación es importante porque no solo se da una prevalencia del VPH, sino que también se puede dar una prevalencia de los tipos de VPH de alto riesgo. Entonces, esto también podría llevar a evaluar el riesgo de desarrollo de cáncer en la población de estudio. Y la segunda limitación recae en que la detección del VPH de forma molecular es limitada en el tiempo, y esto se debe a que el VPH se va a originar de partículas de viriones infecciosos que también se encuentran, que su producción y su liberación se encuentra limitada en el tiempo. Entonces, esto básicamente quiere decir que si uno hace pruebas moleculares con un largo periodo de tiempo entre sí, pueden haber variaciones en los resultados. Entonces, como conclusión, sí se logró implementar un protocolo de extracción de ADN viral en semen que va a permitir extraer una concentración adecuada para la detección molecular del VPH. También se logró optimizar un PCR punto final para poder llevar a cabo esta detección del VPH en el semen, y esto utilizando un par de cebadores específicos para el VPH. Pues se determinó que la prevalencia del VPH en el semen de estos pacientes de una clínica de fertilidad en la ciudad de Guatemala es del 71%, lo que comprueba la necesidad de eliminar el concepto errado que se tiene, que la infección y la vacunación del VPH son exclusivamente del sexo femenino. Y bueno, la alta prevalencia del VPH entre los donantes de semen incluidos en este estudio demuestra la importancia de aplicar técnicas de lavado de semen especiales durante el procesamiento de las muestras, y también la necesidad de incluirlos dentro del panel de pruebas infecciosas que se realiza durante el proceso de selección de donantes en las clínicas de fertilidad. Y con este estudio se determinó que el VPH no produce algún efecto sobre la fragmentación del ADN espermático ni sobre otros parámetros seminales importantes. Y como recomendaciones, durante la extracción del ADN del semen, se recomienda agregar un paso de lavado, ya sea con etanol o con algún agente reductor. Esto para eliminar remanentes de proteína y otros compuestos que son propios del semen, y esto va a permitir mejorar la calidad del ADN extraído. También se recomienda realizar la tipificación de los tipos de VPH para determinar la prevalencia de los tipos de VPH de alto riesgo, y con esto se podría evaluar el riesgo de desarrollo de cáncer en la población masculina guatemalteca. Y por último, para determinar si la prevalencia del VPH en el semen afecta negativamente los resultados de las técnicas de reproducción asistida,
lo que se podría hacer es evaluar los resultados después de un tratamiento de fertilización in vitro en el que se utilizó una muestra seminal que es positiva para BPH. Entonces, por último, solo quisiera agradecer a todo el equipo de laboratorio del Centro Procrea por su apoyo y asesoría durante este trabajo, igual a los doctores y al equipo de enfermeras durante su ayuda con el reclutamiento de los pacientes. También al doctor Juan Carlos Franco por proporcionarme los controles positivos de BPH y a la Universidad del Valle de Guatemala, también a Diego Archila especialmente por su asesoría durante esta tesis. Y estas son mis referencias principales. Muchas gracias por su atención. María José, ¿cómo estás? Excelente charla. Vamos a ver si por ahí hay alguna duda, unas preguntas. Yo creo que como segunda parte de tu trabajo sería bueno poder hacer la tipificación de este VPH y determinar si es que realmente cuando hay presencia del virus en alto riesgo puede tener un efecto negativo si ya con la fragmentación o con la calidad espermática, ¿no? Por ahí también preguntarte si lo has hecho, o si no también quedaría como una segunda parte o tercera parte, el que si es que los lavados que hacemos convencionales, mejor dicho, la selección espermática que hacemos como gradientes o swing out, ayudaría en este tipo de pacientes a tratar de eliminar la presencia del virus, ¿no? Es decir, tú lo has evaluado en fresco, luego lo has evaluado después de hacer la selección espermática para saber si se ha reducido totalmente, si hay sesgo de poder haber, o necesitamos, como lo hace Pedro Cuapio con la presencia de VIH y del COVID, alguna presencia del virus. Sería bueno Sí, también poder ver nosotros eso, como ¿no? tal, nosotros como tal no lo hemos probado, pero sí hay varios estudios que demuestran que, por ejemplo, hacer un lavado extra con hialuronidasa sí podría eliminar por completo el VPH. Pero el hialuro en el espermatozoide no afectaría nada. No, en ese estudio pues hicieron, son varios estudios, Porque la verdad, mencionaste hicieron, también con etanol y no, pues si le ponemos alcohol al espermatozoide, le no, eso es podemos para la darle algo, extracción del ¿no? ADN, eso es para la Ah, ok. extracción. Ajá, sí, eso no es como Sí, para la preparación del semen en sí, no, sino eso es ya extracción de ADN. sí, porque sería genial ver la tipificación, ¿no? Ver por ahí un financiamiento interno para una segunda parte del trabajo, porque está muy bueno, en el cual nosotros podamos distinguir si este papiloma que se encontró, como dices tú, en un 75% de la población, ¿cuántos de estos tienen de alto riesgo realmente que van a producir cáncer, ¿no? O están predestinados, y si esto tendría un efecto realmente negativo con la calidad espermática, ¿no? Mm. El Sí, también otro, sería Cuando, interesante. cuando empezamos este estudio sabíamos que esto iba a ser la primera cosa que todos iban a pedir, así es que a propósito esperamos la oportunidad para ver si Gestar Perú nos puede patrocinar la tipificación del papiloma, porque las muestritas están congeladas, entonces solo conseguimos los fondos y entonces podemos tipificarlo porque sí tenemos muestras congeladas, o sea, sabemos que es parte importante antes de poder continuar con la investigación, pero de momento tenemos que conseguir fondos primero, ¿verdad? Porque claro, porque a pesar de sí, porque hacerlo en casa y todo, el diagnóstico por PCR y todo, también tenemos que caer en realidad, no lo está pagando pacientes, sino que lo estamos haciendo internamente, entonces no podemos avanzar tan rápido como hubiéramos querido. Y con y el es un lavado, PCR convencional, ¿verdad? sí, y con Sí, el lavado, lo caro es la extracción. El PCR no cuesta nada, pero la extracción es una extracción que también requiere muchos pasos y bueno, sí hay que hacerlo con mucho cuidado. Y luego, con respecto a si funciona el lavado, lo hemos considerado. El tema es lo práctico. O sea, no estamos dedicados solo a investigación, sino que estamos sacando las muestras con un flujo de trabajo normal. O sea, no detuvimos el laboratorio ni nos dedicamos solo a este estudio, sino lo hicimos dentro de nuestra rutina. Y tomar muestra, extraer en fresco y luego extraer del capacitado y luego correr PCRs nos cortaba un poquito esto. Entonces también lo consideramos al inicio de la investigación, pero preferimos quedarnos en fresco por puro tema de logística.
pero Sí. sí es una cosa que podríamos considerar. Y aquí en la tesis de María José en la terna, creo que lo discutimos, ¿verdad? Que nuestro amigo Rodolfo Canseco menciona que los embriones de bovinos los lavan con tripsina para quitar papiloma. Es como una rutina que tienen. Entonces, también es otra cosita que tenemos en el tintero. No sé si quieres contar un poquito de esto, María José. ¿Me Sí, escuchan? todo bien. No. Sí, te escucho. Sí, básicamente la tripsina sería más, por así decirlo, un reactivo más viable de usar en el laboratorio. Sin embargo, por lo menos nosotros no lo hemos probado. Entonces es un, Sí, sería bueno, ¿no? Porque recuerda que en ganado, pues esos espermatozoides aguantan de todo, ¿no? Entonces son súper espermatozoides y solo les falta que salgan con capas, ¿no? Y la kriptonita les hace Sí, daño a esos espermatozoides. pero incluso la tripsina está validada en el manual para reducir la viscosidad elevada. Entonces, podríamos probar con algo que sabemos que no puede dañar, porque yo también me cuestioné ya la uronidasa, no sé qué tanto daño le puede hacer al espermatozoide, aunque el espermatozoide produce hialo, entonces también puede ser que funcione. La cosa es que es Sí, un estudio súper interesante que se abre para mucho más. ahorita está de vacaciones Jorge, que es el director de genética, es un biólogo también que tiene doctorado, es un capazote en esto. Y de ahí te gustas, te paso el contacto, voy a hablar con él, porque él tiene trucos y trucos para reducir costos en extracción de ADN y todo esto. Y él es un biólogo experto en genética y reproducción, ha trabajado mucho y incluso con él estamos haciendo, él es el asesor de mi tesis de los microRNA y muchos proyectos que tenemos a nivel molecular, así que a veces me sorprende porque me dice, mira, con esto es suficiente. Y yo digo, ¿nada más? Sí, me dice, acá ya hacemos magia. Así que por ahí te puedo pasar el dato para que te pueda guiar y te explique un poco y así reducimos bastante en los costos, ¿no? ¿Cómo puedes tú para seguir haciendo más trabajos, ¿no? De aquí él está de vacaciones, pero o quizás está conectado y de aquí ya me pongo en contacto con él y que venga de vacaciones en enero y si me dice sí, no hay problema, te paso el contacto y puedes preguntarle todo. Es una excelente persona. Súper. Perfecto. buenísimo. Entonces, María José, ahí sí, es un trabajo muy bueno. Yo sé que tiene, como todo trabajo inicial, tiene para hacer más capítulos, así que tienes para hacer más investigación ahí, más trabajos y vamos a estar a la espera de poder recibir todos esos trabajos porque al hacerlo tú, al hacerlo junto con Freddy y luego publicarlo, estamos atentos para que tengamos también una base, tengamos un trabajo previo que nos ayude a pensar también más trabajos corporativos y al final, pues, poder, para el bien del paciente, poder explicarle y tener algo cada vez que algo no nos funciona, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, María José. Vamos entonces a Gracias a seguir ustedes. con el último. No, a ti gracias por querer apoyarnos.